Muy buenas noches. La Sociedad Espiritista de Cartagena y quien les habla, Margarita Sierra Velázquez, les presenta un fraternal saludo de bienvenida y sobre todo a nuestro invitado especial, Abel Prasca, quien hoy nos acompaña. Adelante, Elsa, con la oración inicial. Unidos con sentimientos de amor y de paz, nos dirigimos a ti, Padre, para agradecerte este momento de instrucción, de educación espírita, Padre. Acompáñanos y ilumina al disertante para que tenga todas las ideas maravillosas que nos pueda transmitir para nuestra formación integral y espiritual. Gracias, Señor. Acompáñanos hoy y siempre. Que así sea. Así sea. Abel Prasca, barranquillero, nacido hace 52 años, realizó estudios de administración de empresa, además de otros estudios. Actualmente es profesor universitario, casado y padre de 2 hijas. Inició su vida espírita en el año de 1987 como cofundador del Centro Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia, y su primer vicepresidente. Presidente de FEDAT, que es la Federación Espírita del Atlántico, en el 2011 hasta el 2019. Con ustedes nos acompaña en el día de hoy Abel Prasca con el tema El Cristo Consolador. Adelante, Abel. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todos los miembros de la Sociedad Espiritista de Cartagena, a quien considero mi casa madre del espiritismo. Pues allá fue que empecé en el año 87 en la sociedad con doña Ana y con todos ustedes, ese maravilloso equipo que la acompañaron mientras estuvo encarnada y quien están representando hoy en día pues con otros grupos que han surgido de la sociedad, también importantísimos todos, pero mis afectos están sobre todo con la Sociedad Espiritista de Cartagena. Así que gracias por esta invitación. Es un honor y ojalá pues pueda corresponder a esta confianza que han tenido para conmigo. Y el tema, como lo decía ahorita Elsa, pues es muy hermoso. El Cristo Consolador está ubicado en capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo, maravillosamente colocado por nuestro codificador Allan Kardec. Fíjense ustedes, después de los pilares fundamentales del espiritismo, como la inmortalidad del alma, como la pluralidad de mundos habitados, como la reencarnación en los diferentes capítulos iniciales, y después del capítulo, uno de los más extensos, que es Bienaventurados los afligidos. Entonces, después de hablar a Allan Kardec de las causas anteriores y las causas actuales de las aflicciones, pues entra con este capítulo 6, el Cristo Consolador. Y tampoco hay que descuidar los capítulos que siguen, que son las bienaventuranzas. Entonces, estratégicamente colocado este capítulo, el Cristo Consolador, en este libro maravilloso, el Evangelio según el Espiritismo, pues que para mí es el libro más importante que puede tener el planeta Tierra en los tiempos actuales, que hay que leer, estudiar, meditar y sobre todo, como se decía ahorita, aplicar. Bien, entonces es importante hacernos unas preguntas que lógicamente vamos a ir contestando a medida que vamos avanzando en la charla. ¿De qué nos consuela el espiritismo? Esta tercera revelación. Eso lo vamos a ir contestando. ¿Es el espiritismo el consolador prometido? También es una
pregunta importante para hacernos y para contestar, sobre todo para las personas nuevas que recién van a escuchar esta conferencia, que la van a escuchar en las diferentes grabaciones. Me gustaría hacer un análisis de esto que se ha dicho mucho, que es la segunda venida de Jesús, aun cuando no aparece en el Evangelio según el Espiritismo, pero sí es muy importante, pues muchas religiones esperan la segunda venida de Jesús. Y yo creo que vamos a terminar contestando que esta segunda venida de Jesús no es más que precisamente esta tercera revelación, ¿verdad? Este espíritu de verdad que es el espiritismo. Puesto que Jesús no solamente tiene que venir él, digamos, presencialmente, físicamente o espiritualmente, sino que también viene a través de sus enviados, ya que con él como un ministro directo de Dios también viene representado por toda la cantidad de servidores, de trabajadores que le representan aquí en la tierra. Entonces no necesariamente es una venida directa de Jesús, sino de su representante. Entonces para eso vamos a mirar algunas de esas citaciones que se han hecho de esa segunda venida de Jesús. En Mateo 24:30 está: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Verdad? Entonces, acá en Mateo 16 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y acá dice: el Señor Jesucristo viene con las nubes y todo ojo lo verá, en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces es interesante que Jesús, fíjense, con sus ángeles. Y sabemos que esta tercera revelación se da a través de muchos espíritus superiores, algunos que pasaron por la tierra, otros que no, pero que igualmente están representando a Jesús. Y el Señor Jesucristo viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, lógicamente que estamos hablando de hace 2000 años y los lenguajes eran diferentes, tenían que ser físicos, pero nosotros sabemos que esas nubes es ese mundo espiritual, esas moradas espirituales de que él también habló. Y realmente hay una venida, hay un regreso en esta tercera revelación de sus enseñanzas, de sus aclaraciones, de sus recorderis, por decirlo así, de todas sus palabras, que como lo vamos a ver más adelante, ya en el desarrollo del capítulo, pues él decía que sus enseñanzas debían recordarse y completarse. Entonces, ¿a través de quién? A través de esos ángeles, como dice aquí en Mateo, espíritus superiores que lo representan, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice las antiguas escrituras sobre la segunda venida de Jesús, que nosotros tenemos la seguridad que es esta nueva revelación que él preside, que él trae con todos esos espíritus que lo representan. Entonces ahora sí vamos a entrar en el tema del Cristo Consolador y vamos a hablar primero de las citas evangélicas que hace Kardec sobre este tema. La primera cita que hace es acerca del yugo ligero, ¿sí? Dice allí en San Mateo también, capítulo 11, versículo 28, 29 y 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Traed mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que manso soy y humilde de corazón,
y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo suave es y mi carga ligera. Estamos viendo aquí una foto, una pintura de lo que es un yugo, ¿no? Ahí en este caso los bueyes son amarrados allí unos a otros y no pueden zafarse, digamos, de ese aprisionamiento para que ellos trabajen la tierra, ¿no? Unidos allí, aren la tierra. Entonces, eso es un yugo, ¿sí? Pero es suave, es ligero, porque como lo vamos a ver más adelante, o como lo vamos a repetir más adelante, pero vamos a ir adelantando, porque es el amor. El amor, aquí vemos esta otra pintura de Jesús levantando a alguien que está afligido, ayudándolo. El amor es así, es suave, es ligero, es hermoso. Bien, y la otra cita es la del Consolador Prometido, que titula Kardec El Consolador Prometido. Entonces, y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que more siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad, a quien no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Y el Consolador, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os hubiese dicho. Muy importante, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Si él enseñará todas las cosas, es que él no lo dijo todo, y ya sabemos pues que él mismo justificó que a muchas personas les hablaban en forma de parábolas, pero que a los discípulos con ellos sí tenía una explicación mayor. Entonces, para el público en general, él no daba detalles, él no dio detalles que en esos momentos la mayoría espiritual de su auditorio no le iban a entender muchas cosas. Entonces, por eso él está reafirmando aquí que os enseñará todas las cosas. Quedaron cosas pendientes. Y os recordará todo aquello que yo hubiese dicho. También él, en su presciencia, sabía que sus enseñanzas no iban a ser todas bien interpretadas, incluso iban a ser tergiversadas muchas de ellas. Por eso era necesario, él preveía que con esa presciencia, esa precondición, ¿verdad?, que era necesario que se recordaran sus enseñanzas, ¿sí? Pero fíjense, él anuncia un espíritu, ¿sí? Porque que el mundo no puede ver. O sea, desde ya está anunciando las características de ese espíritu de la verdad. No anuncia a un hombre, anuncia a un espíritu de la verdad. Entonces, y promete también que se quedará ese espíritu de la verdad con nosotros, con los habitantes de la tierra, pues dice, por siempre permanecerá con nosotros. Entonces, tenemos esa seguridad que nos va a seguir acompañando esta playa de espíritus superiores que representan a Jesús. Y aquí una foto, bueno, una pintura de Jesús, pero con un hombre del presente, del hoy. Entonces, es esa revelación, esa nueva revelación, hablándonos a los hombres del siglo, bueno, inicialmente con Kardec, siglo XIX,
Ya pasó el siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI, que nos sigue hablando esta revelación a todos nosotros, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que de esta cita hay que tratar de entender. Por ejemplo, el concepto del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de la verdad, se dice acá. En algunos, acá dice, y el Consolador, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre. Él lo llama por varias formas, el Espíritu de la verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, para eso es creer pertinente otra vez regresarnos al capítulo 4 del Evangelio, en la conversación que tiene Jesús y Nicodemos, y que Kardec pues hace unas importantes precisiones allí. Pues la cita pues no es necesario que la repasemos, pero Kardec precisa allí en cuanto a este término de Espíritu Santo. Dice así, acá Kardec dice, esas palabras, sino aquel que fuera renacido en agua y en espíritu, han sido interpretadas en el sentido de la regeneración del agua, pero el texto primitivo dice simplemente de agua y del espíritu. Mientras que en ciertas traducciones se ha sustituido espíritu por Espíritu Santo, lo que no está conforme con el mismo pensamiento. Este punto principal sobresale en los primeros comentarios hechos sobre el Evangelio, lo que un día se hará constar sin equívoco posible. Y miren ustedes esto tan importante, que son las diferentes traducciones. Dice, la traducción de Osterwald está conforme al texto primitivo. Dice, no renace del agua y del espíritu. La de Sassi dice de Santo Espíritu y la de Lamennais del Espíritu Santo. O sea que ese mismo concepto de Espíritu Santo ha tenido unas tergiversaciones en el transcurso de la historia y por las diferentes traducciones. Entonces, esto nos sirve porque indudablemente ese Espíritu de la verdad o Santo Espíritu, como aparece aquí, pues se le ha dado una connotación, otra connotación en el transcurso de la historia y por las religiones. Bueno, recordemos que a los 40 días de la desencarnación del Maestro Jesús, de la crucifixión, después de su última aparición, vino en lo que se llamó el Pentecostés, ¿no? Que aunque fue indudablemente una manifestación espiritual importantísima en esa época, que les dio a todos los apóstoles un valor, una seguridad increíble, pues se ha tomado esa manifestación espiritual como esa venida del Espíritu de la verdad o del Espíritu Santo o del Consolador, ¿sí? Entonces, pues no se podía referir el Maestro Jesús a algo que pasara solamente durante 40 días, pocos días después de su desencarnación. Era algo mucho más grande, mucho más lejano en el tiempo, que tenía que vivir un proceso la humanidad, como aparece en el libro Apocalipsis, también escrito, inspirado por el Maestro, también escrito por Juan, el evangelista. Y se refiere, nosotros tenemos la seguridad que se refiere a esta tercera revelación, que fueron 1850 años después de la venida de Jesús, ¿verdad? Eso lo vamos a seguir mirando más adelante, pero es importante mirar este concepto de Espíritu Santo, de Espíritu, de Santo Espíritu, que según las traducciones, pues tomó otro cuerpo, digamos.
Bien, por eso hago acá brevemente qué es lo que significa el Espíritu Santo para las religiones. El Espíritu Santo deriva del latín Spiritus Sanctus, que se refiere a que se revela para entrar en comunicación con los creyentes con el fin de contactarse con Cristo o con Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que despierta la fe cristiana. Eso es lo que para las religiones se ha tomado como el Espíritu Santo, incluso que será dado como tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pues que solamente lo recordamos aquí por situaciones históricas y de contexto, que no es el contexto espírita. Y se ha representado con una paloma, quién sabe, no sé la historia de por qué se representa como una paloma el Espíritu Santo, tal vez por esas palabras allí en el momento del bautismo de Jesús, que dice que el Espíritu descendió en forma de paloma. Entonces, no sabemos si esa es la razón del por qué, y no viene tampoco al caso aclarar por qué se le considera al Espíritu Santo como si estuviera representado por la paloma. Pero lo importante es saber nosotros qué es el Espíritu Santo para el espiritismo. Entonces, es precisamente ese espíritu de la verdad, o como él se ha venido manifestando desde el inicio de la codificación. Acordémonos que antes de que incluso Kardec escribiera el libro de los espíritus, en las primeras manifestaciones, él se manifestaba, este espíritu de la verdad se manifestaba como la verdad, ¿sí? Y que lo iba a visitar con frecuencia para ayudarlos en esa tarea que él emprendía. Luego, en Prolegómenos del libro de los espíritus, esa manifestación, ese escrito que hacen los espíritus superiores, y que Kardec tuvo la humildad de presentar este libro. Por eso él lo llama el libro de los espíritus. No es el libro de Kardec ni el libro, no, él le da todo el protagonismo a los espíritus superiores, y él coloca ese famoso prolegómeno donde se firma muchas personas importantes, San Juan Evangelista, San Luis, y uno de los firmantes se hace llamar Espíritu de Verdad, ¿verdad? Entonces, lo vamos a encontrar allí. Pero yo creo que nada resume mejor qué es ese espíritu de verdad, o ese espíritu de la verdad, que ese maravilloso texto, precisamente escrito por el Espíritu de Verdad, que aparece al inicio, que colocó Kardec al inicio del Evangelio. Y dice así: los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, se esparcen por toda la superficie de la tierra como un ejército inmenso. Apenas han recibido la orden, parecido a las estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos a los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido. Ahí está, verdad, ¿sí? Para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las grandes voces del cielo retumban como el sonido de la trompeta. Por eso es que coloco esta imagen, que no es espírita, pero que fíjense en lo que está diciendo este mensaje del Espíritu de la Verdad. Retumban como el sonido de la trompeta, y aquí vemos unos espíritus tocando unas trompetas, ¿verdad? Y se reúnen los coros de ángeles. Hombres, os convidamos a este divino concierto, que vuestras manos pulsen la lira, que vuestras voces se unan y que en himnos sagrados se extiendan y vibren de una a otra parte del universo. Hombres, hermanos, a quienes amamos, estamos a vuestro lado. Amaos también unos a otros, y decid desde el hombre
desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, Señor, Señor, y podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces, esto es para nosotros, ese espíritu de la verdad, ese consolador, ¿verdad? Es toda esa colectividad de espíritus superiores que representan a Jesús, ¿sí? Y que traen este mensaje de abrir los ojos a toda la humanidad. Y dice aquí como un ejército inmenso, una vez que han recibido la clarinada, el toque, han descendido a la tierra. Estamos hablando desde los años de 1848 con el fenómeno de Hydesville y toda la serie de manifestaciones antes de la codificación, luego después de la codificación, y siguen estando aquí todos esos espíritus representantes de Dios, de Jesús, haciendo revelaciones, abriéndonos los ojos, los entendimientos por orden divino. Eso es para nosotros ese espíritu de verdad o de la verdad, que es quien dirige, preside, como lo vamos a ver en las propias palabras de Kardec, esta tercera revelación. Entonces, también vale la pena hablar sobre esta palabra, la verdad. Y el mismo Jesús la define, ¿verdad? En Juan 8, les recomiendo este capítulo de Juan 8, es increíble, toda la sabiduría, porque tiene unas discusiones Jesús ahí con los fariseos, y es bien diciente. Pero entonces vamos a decir solamente donde se refiere al capítulo de la parte de la verdad. Decía así, decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, quienes aquí me tapa un poquito, quienes mantenéis, quienes confiáis en mi palabra, quienes cumplís mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es un esclavo. Entonces, esa libertad de la que nos habla Jesús y que los fariseos se iban como por las ramas de pensar en la libertad material. Claro, ellos estaban dependiendo del poder romano en ese momento, pero de esa no era la libertad que hablaba Jesús y de la verdad que le iba a dar esa libertad. ¿Sí? Recordemos también el famoso diálogo con Pilatos, donde él le dice que todo aquel que escucha la verdad es mi discípulo. Entonces, la libertad del pecado, pues, hoy podemos hablar de la libertad de nuestros vicios, la esclavitud de nuestros vicios, defectos, que nos mantienen, pues, atados a la inferioridad, a la materialidad, a la sensualidad, y que no nos deja ser libres. Pero conociendo estas verdades, conociendo todas estas enseñanzas, es que podemos llegar a ser libres de esa esclavitud de las pasiones inferiores. Es muy importante también porque la palabra verdad está muy incluida en esta de la nueva revelación, de esta tercera revelación y de estas palabras de Jesús. Entonces, para hacer un análisis de estas dos citas del Evangelio, Kardec, primero vamos a mirar el análisis de Kardec y posteriormente vamos a mirar las enseñanzas que nos trae el mismo Espíritu de Verdad en la parte final de ese capítulo. Kardec cita
3 o 4 mensajes del espíritu de verdad. Entonces, primero vamos a mirar el análisis que hace Kardec de estas dos citas del Evangelio. ¿Cómo entender el yugo ligero? Bueno, ya les dije un poquito cuando les mostré la imagen del yugo de los dos bueyes que estaban allí atados con el yugo. Sin embargo, pues vamos a ser honestos con Kardec y vamos a decir lo que él también analizó. Dice, el yugo es el cumplimiento de la ley de Dios, pero es ligero porque significa que es cumplir la ley del amor. Y el amor es suave, es ligero, es diáfano, es luminoso. Es todo lo contrario a lo que es el odio, la venganza, que es pesado, es burdo, es cargado, es materializado. Por eso es que Jesús, enseñándonos el amor, cantando el amor, pues como dice el Evangelio también, pues muchos mártires descendieron al circo embriagados por esa divina canción, porque fortalecieron su fe, porque tuvieron toda la esperanza de un futuro mejor en el cielo, en la época, así se le llamaba el mundo espiritual, y en futuras existencias. Entonces, y de la otra cita, ¿cómo entender el consolador prometido? Entonces, ese consolador o espíritu de la verdad, según las palabras de Jesús, si viene a decirlo todo, es porque reconoce que no lo estaba diciendo todo en esa segunda revelación, que fue la venida de Jesús y la convivencia con todos los seres humanos de este espíritu maravilloso, Jesús de Nazaret. Y es por eso la justificación de por qué hablaba Jesús con parábolas, porque no podía decir todo, no podía dar detalles, tenía que crear más que todo imágenes y algunas todavía fuertes en aquella época para que las personas reaccionaran. No estaban todavía la media de la humanidad preparada para una explicación exquisita, detallada de todo lo que pasaba más allá de la existencia en futuras reencarnaciones. Pero ya sabemos que todo esto él también lo mencionó en una forma expresa y también tácita. De ambas maneras lo dijo. Por eso la importancia que yo decía del orden que utilizó Kardec en estos capítulos del Evangelio. En el capítulo 4 se citan todo lo referente a la reencarnación, que era tomada también el tema de la resurrección, que ellos creían que un profeta podía regresar, y las dos citas específicas donde Jesús dice que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir. Entonces, en algunas cosas, pues fue explícito Jesús. Y si dice que va a recordar sus palabras, es porque en su presciencia, ¿sí?, en su precognición, él sabía que las personas iban a olvidar y tergiversar lo que estaba diciendo. Ya sabemos que muchas religiones se han ido por las ramas de su mensaje, han creado dogmas, han creado sacramentos, y que se ha perdido la esencia del mensaje cristiano, que es la esencia moral. Por eso la importancia de este libro, el Evangelio según el Espiritismo, donde especifica en la introducción Kardec que solamente se va a dedicar a la parte moral del mensaje de Jesús. Entonces, dice Kardec que el espíritu de verdad, pues ya lo llama como él mismo se está manifestando en esta tercera revelación, el espíritu de verdad preside su establecimiento. Ese espíritu de verdad preside el establecimiento de esta tercera revelación y consuela porque por sus explicaciones da una causa justa y un objeto útil a todos los dolores del ser humano. También nos dice Kardec que el espiritismo
explicando las causas del sufrimiento humano en su presente y en su pasado espiritual, nos reconcilia con nuestro futuro, aceptando con resignación nuestro presente y trabajando tanto moral como intelectualmente por un futuro mejor. O sea, está en nosotros, en nuestras manos, existe el progreso, ¿sí? Porque no hay destino definitivo después de la muerte, como se decía también en ese mensaje tergiversado, digámoslo así, de esa enseñanza de Jesús, de que había un cielo y un infierno eterno. Entonces, esas eran las cosas que había que renovar, explicar, aclarar, que lo han hecho esos representantes de Dios y de Jesús aquí, ese espíritu de verdad, esos otros espíritus superiores que han venido a aclarar todos estos temas. Dice Kardec también que el espiritismo nos trae, por todas sus explicaciones, una fe razonada y una esperanza de que depende de nosotros mismos conquistar un futuro mejor. Entonces, por eso consuela, porque nos explica el porqué de nuestros sufrimientos, pero que también nos dice que podemos salir de ese Senegal, de ese atolladero, con un cambio en nuestro comportamiento, que el futuro lo diseñamos. El pasado ya es historia y el presente es resultado de ese pasado, pero que el futuro está en nuestras manos transformarlo por nuestro presente, por nuestra acción en el bien. Por eso dice Jesús, nuevamente repetimos, es un yugo ligero, porque es el amor, es el servicio a los demás, es el trabajo por el prójimo, el que nos va a hacer salir de estas situaciones precarias, de los mundos de expiación y prueba, y ayudar a convertir, pues ya conocemos de este proceso planetario, de esta transición planetaria, ayudar a convertir este maravilloso planeta en un mundo de regeneración y poder nosotros también tener los méritos de reencarnar en esta nueva tierra, digamos así. Ahora veamos los tips que también nos da el espíritu de verdad en estas instrucciones de los espíritus, la parte final de este maravilloso capítulo, el Cristo Consolador. Espiritistas, amaos, he aquí el primer mandamiento. Instruíos, he ahí el segundo. Fíjense ustedes que siempre se ha dicho que el amor y la inteligencia son las dos alas del progreso, pero vale la pena resaltar que los espíritus colocan el amor en primer lugar, ¿sí? El amor en primer lugar antes que la instrucción, antes que la inteligencia, porque también con la inteligencia desarrollada se puede hacer mucho daño si no está el amor allí aclarando todas esas decisiones de la inteligencia, que sin el amor es como un barco sin brújula, sin timonel, ¿verdad? Dicen también el espíritu de la verdad, dice, estoy con vosotros y mi apóstol os enseña. Este mi apóstol os enseña está refiriéndose a Kardec. Ya sabemos nosotros esa famosa comunicación de Chico Xavier en el mundo espiritual, esa maravillosa asamblea que se efectuó, donde se decidía que Juan Hus iba a regresar a la tierra, ¿sí? Iba a regresar a la tierra, y él, que fue un generalísimo del ejército del amor de Jesús y que dio su vida por la verdad, y aquí otra vez entra la verdad, ¿verdad? Por los abusos que cometía la iglesia. Esto fue 100 años antes de Lutero. Fue precursor de Lutero Juan Hus, el famoso padre de Checoslovaquia, que murió en la hoguera porque se opuso a las indulgencias, porque quería que también, como Lutero, que se tradujeran
las escrituras al lenguaje de cada país, y él cantaba en el idioma checo, y por todo ese tipo de cosas se ganó el desprecio y la persecución de la iglesia de su tiempo, y fue quemado. Entonces demostró Juan Hus ser un valioso soldado de Dios y de Jesús, y precisamente es por esto que Juan Hus reencarna y es Hipólito León de Nizar Ribairi, discípulo de Pestalozzi, un experto en toda la educación, pionero de la educación pestalozziana en Francia, y que ya al abordar todos estos estudios decide publicar las obras de esta tercera revelación con el seudónimo de Allan Kardec, precisamente para no mezclar su anterior gloria como educador con estos nuevos estudios. Lo hizo también, para mí, también un acto de humildad muy grande, porque Allan Kardec era desconocido. No quiso imponer esta nueva filosofía por la fama que ya tenía como educador, sino empezar de cero con la lógica, con el buen sentido, como también lo definió el astrónomo Flammarion en su tumba, el buen sentido encarnado que utilizó Kardec en esta codificación, en esta organización de todas estas estudios, escritos, investigaciones, porque para ser honesto, no fue él solo, ¿verdad? Acuérdense de los 10 cuadernillos que le fueron entregados por sus colegas magnetizadores, que él revisó, que él escudriñó, que él comprobó con diversos medios, en diversos centros, ¿verdad? Y él, pues hasta que estuvo seguro de estas respuestas, las publicó con ese nombre del Libro de los Espíritus y con su seudónimo de Allan Kardec. Entonces, es la declaración de que es un apóstol de él, el que está representándolo aquí, ese espíritu encarnado maravilloso, Allan Kardec. El sacrificio y la negación son una continua oración y encierran una enseñanza profunda. La sabiduría humana reside en estas dos palabras, o sea, el sacrificio y la negación. Entonces, si estamos sacrificados, si estamos anegados a nuestra vida, a nuestra tarea, a nuestras pruebas, estamos orando todo el tiempo. Si cumplimos con nuestro deber, estamos orando. Porque los hechos valen más que las palabras, ¿cierto? La muerte es la resurrección. Fíjense esto, la muerte es la resurrección. Es decir, es el cuerpo el que muere, más el espíritu resurge, ¿sí? Y va a esa morada que le corresponde. Y la vida, o sea, la encarnación, es la prueba elegida, durante la cual vuestras virtudes cultivadas deben crecer. Es la ley del progreso y desarrollarse como el cedro. Jesucristo es el vencedor del mal. Sed vosotros los vencedores de la impiedad. Esta impiedad es pues el espíritu de verdad remarca mucho sobre esta virtud que es la piedad, y que la impiedad, o sea, la falta de piedad, es la que nos ha llevado a esta decadencia moral. O sea que los invito, mis hermanos, a que estudiemos, analicemos ese mensaje que está en el Evangelio también sobre la piedad, que dice que es la pionera de la caridad, que es la precursora de la caridad, la piedad. Meditémoslo. En verdad os digo que los que llevan su carga y socorren a sus hermanos, importante. Ambas cosas, hay que llevar nuestra propia carga y a la vez socorrer a nuestros hermanos. Son mis muy amados. O sea, no nos está prometiendo Jesús que no vamos a llevar carga. Nos la está diciendo, reafirmando.
este espíritu de la verdad que representa a Jesús. Pero que además debemos socorrer a nuestros hermanos. Muchos están en peores circunstancias que nosotros. Debe ser el pensamiento egoísta. Ah, no, yo tengo mis propios problemas. Allá aquel que se arregle como pueda. No, 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 mis hermanos. Todos hasta el último día de nuestras vidas, vamos a tener nuestras propias cargas. Fíjense ustedes, el único pasaje del evangelio que lo citan los 4 evangelistas es aquel que dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nos está prometiendo Jesús una cruz. Una cruz. No nos está prometiendo que vamos a pasarla sin ninguna carga, sin ninguna responsabilidad. Pero aún tomando esa cruz, debemos seguirlos y además socorrer a nuestros hermanos, los que están o peor o mejor, no importa, pero que nos debemos a la solidaridad de otros, de los otros. Son mis muy amados. Que la impiedad, otra vez, es recurrente del Espíritu de verdad hablar de la impiedad. Que la impiedad, la mentira, el error y la incredulidad sean extirpados de vuestras almas doloridas. Dios consuela a los humildes y da fuerza a los afligidos que se la piden. Humildes, porque muchas personas orgullosos, pues ni siquiera nos atrevemos a pedirlo o no creemos o no pensamos que Dios nos pueda ayudar. Entonces, si somos humildes y pedimos la fuerza, la vamos a obtener. Hombres, hermanos a quienes amamos, estamos a vuestro lado. Amaos también unos a otros. O sea, los espíritus o este espíritu de verdad nos está diciendo a nosotros, hombres, como espíritus encarnados somos hombres, ¿sí? Hermanos a quienes amamos, estamos a vuestro lado. Pero dice, amaos también los unos a los otros. O sea, los estamos ayudando, los estamos apoyando, pero ustedes también apoyen a otros hermanos que están en condiciones iguales o peores, ¿sí? Entonces, sí, queremos recibir y podemos recibir y vamos a recibir, pero también nosotros demos, no solamente recibir, es dar, lo que demuestra una mayoría espiritual, una adultez espiritual, es que no solamente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y dame, sino que también estamos procediendo a dar. O sea, nos colocamos ya en el nivel de auxiliares, pequeñitos si queremos, pero auxiliares y servidores de Dios, de Jesús y de los guías de esta humanidad. Cuando pasamos de la posición de recibir solamente a dar. Vengo a decirles que eleven su resignación al nivel de sus pruebas. Es decir, por más duras que sean las pruebas, las expiaciones que estamos viviendo, así debe ser el nivel de resignación. Debemos tener la fuerza para resistir todo aquello que nos llega a nuestro camino, porque sabemos por esta revelación que no es inmerecida, que es totalmente merecida, que es producto de esas leyes universales de Dios, y que si nos visitan esas pruebas, debemos sorber ese cáliz amargo, porque lo necesita nuestra alma. Es una lección, es un aprendizaje, es una medicina que debemos con humildad tomar. Así no entendamos ni tengamos la explicación del por qué, qué hice yo en vidas pasadas, no importa. Pero si sabemos que Dios es todo amor, es todo ternura para con sus hijos, no debemos dudar de que eso que estamos recibiendo es fruto, pues consecuencia
de actos nuestros del pasado. Pero que esperen, porque los ángeles consoladores vendrán también a enjugar las lágrimas. Es decir, que vamos a tener el consuelo, la compañía, el soporte, la ayuda de esos servidores de Jesús que vendrán a consolarnos. Por eso la importancia de la oración, tan importante para ayudarnos, para consolarnos. Fíjense, los ángeles consoladores, ya sabemos que son espíritus protectores, espíritus guías, que nos consuelan, que nos ayudan a llevar esa cruz, nos ayudan. Hasta el mismo Jesús tuvo un ángel que lo ayudó a llevar su cruz. Acordémonos del Cirineo. Entonces nosotros también vamos a ser ayudados a llevar cada una de nuestras cruces, y si no, nos van a dar esos ángeles la fuerza para que esa cruz no sea pesada, no nos derrumbe, y podamos llevarlo hasta el final de ese Gólgota, ¿verdad? De ese caminar de nosotros por este pasaje terrestre. Entonces, mis hermanos, esta es la reflexión. Merci, obrigado, gracias. Y si tienen algún comentario que aportar o alguna inquietud, pues con mucho gusto, en la medida de mis conocimientos, estaremos aquí, seguiremos aquí. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bendiciones para la Sociedad Espiritista de Cartagena, para sus directivas, para sus miembros, y gracias por todo lo que están haciendo también por la divulgación de la doctrina ahora a nivel virtual. Gracias a Álvaro por sus cursos, gracias a cada uno de los conferencistas que me han dado también el sí en las conferencias que hemos divulgado virtualmente. Y bueno, siempre que quieran contar conmigo, pues será un placer, un honor y una deuda porque desde doña Ana y todos los líderes actuales, pues estoy muy agradecido por esta introducción al espiritismo que fue en Cartagena, porque yo soy barranquillero de nacimiento, pero realmente mis primeros 18 años fui criado en Cartagena, y los primeros 2 años de la universidad también fueron en Cartagena, que aproveché para irme a la Sociedad Espiritista de Cartagena con todos ustedes, y con doña Ana también encarnada y con todo el vigor en ese momento. Así que muchas gracias y a sus órdenes siempre. Muchas gracias, Abel. Hemos estado muy atentos a esta conferencia que nos has dictado, que prácticamente es un estudio muy minucioso, y tal vez hemos estudiado varias veces este capítulo, pero la explicación de hoy ha sido bastante amplia y profunda para nosotros repasar todos estos conceptos y afianzarlos. ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta o un aporte, por favor? Bueno, yo quiero, buenas noches, agradecer con todo mi cariño esta conferencia de esta noche, su presencia, su aporte y ese análisis maravilloso que ha hecho, que realmente llega muy claro a nosotros este estudio del Consolador Prometido. Gracias, Abel, por tu aporte, y sigamos adelante con este trabajo maravilloso y el estudio de nuestra amada doctrina espírita. Muchas gracias, Abel. Gracias, Margarita, y gracias, Miriam, también por tus palabras. Gracias, Mireya, también hay en un mensaje que nos manda. Mireya de Miami se está conectando, Mireya Rubí. Muy amables a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más quiere participar? ¿Preguntas? Margarita. Sí, adelante. Sí, yo tengo, no sé cómo llamarlo, comentario o aporte. Que
el espíritu de verdad, que hemos estado pues comentando últimamente y viendo algunos videos, por ejemplo, de Carlos Campetti y el mismo Edivaldo, que han comentado que el espíritu de verdad es el mismo Jesús. Era el comentario que quería hacer. Sí, yo no quise, Vera, no quise, gracias por tu comentario. Yo no quise, pues, andar sobre ese tema porque para mí no es tan relevante que sea el mismo Jesús. Incluso sabemos de un mensaje que estuvo firmado por Jesús, que el mismo Kardec no quiso colocarle ese nombre de Jesús, sino que lo colocó Espíritu de Verdad. Para mí no es tan relevante pues que sea Jesús, porque fíjate, si hacemos un estudio de cada uno de los mensajes del Espíritu de Verdad, algunas veces habla como en primera persona, pero otras veces habla como en tercera persona. Algunas veces habla individual y en otras habla como en plural. Yo te invito a que hagas una reflexión de cada uno de los mensajes y verás que no es siempre como el mismo, ni el mismo singular o plural, ni el mismo tiempo de primera o tercera. Entonces no es tan relevante. Lo que sabemos por la sabiduría de esos mensajes, indudablemente es la superioridad, sea Jesús o sea representantes directos de Jesús. Como sabemos que María también tiene representantes aquí en la tierra, que es Celina, ¿verdad? Entonces que puedan ser representantes directos de Jesús, pero sabemos que lleva todo el sello de esa sabiduría maravillosa de este maestro que es el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, pero por eso no quise centrarme en la personalidad de ese espíritu de verdad, de ese consolador. Y bueno, para mí es un representante de Jesús, un representante directo que sea él o sean sus representantes, pues tienen el mismo valor, ¿no? Salud, buenas noches. Adelante. El mensaje, sí. Quería comentar al respecto, pues sí, siempre ha habido esta duda sobre la naturaleza del espíritu de verdad, ¿no? Indudablemente los mensajes que aparecen esto lo digo por estudios que he leído de investigadores que estuvieron allegados a Kardec, que dicen que inicialmente los mensajes aparecían firmados como Jesús. Sin embargo, Kardec no consideró prudente publicarlos con el nombre de Jesús para evitar, digamos, choques, enfrentamientos, críticas, porque estuviera utilizando su nombre, ante todo en una Europa que seguía creyendo que Jesús era Dios. Entonces, tuvo la prudencia y la decisión de titularlos de El Espíritu de Verdad, ante todo porque ya había aparecido en la codificación y previo, como dijo Abel, mensaje de la verdad, para ti soy la verdad, ¿no? Y por eso lo reemplazó por el nombre de Espíritu de Verdad. También se sabe que, y si lo analizamos en una de las descripciones, en donde Kardec está dialogando con el otro espíritu que inicialmente se le manifestaba, que le dijo que era un amigo, que se llamaba Céfiro, y que después dejó de comunicarse. Hay una famosa sesión mediúnica donde Kardec le pregunta a Céfiro quiénes están contigo, y él empieza a describir y a mencionar algunas entidades que están con él, y dice: y cerniéndose mucho más alto el espíritu de verdad, ¿no? Entonces, allí el espíritu de verdad aparece como una individualidad superior. Entonces, Céfiro describe al espíritu de verdad como una entidad superior que está allí flotando en el espacio, pero en un plano más elevado de los otros espíritus que estaban asistiendo a esta reunión. Y en términos un poquito ya refiriéndonos al movimiento espírita brasileño, y estudiosos que han tocado este tema y han analizado todo lo que tiene que ver con el espíritu de verdad, también
son partidarios de identificar al Espíritu Verdad como el Maestro Jesús, el guía, modelo y conductor de nuestra humanidad. Pero como dice Abel, pues lo importante es el contenido, la enseñanza, y cuando en las religiones dicen seguir a Jesús, realmente el verdadero significado auténtico de lo que significa seguir a Jesús es la práctica del bien, la práctica de la ley de justicia, amor y caridad, porque verbalmente se puede decir yo sigo a Jesús, tengo a Jesús en mi corazón, pero hay que ver cómo es tu conducta. Entonces, seguir a Jesús es practicar las leyes divinas, practicar la justicia, el amor, la caridad y el bien en todas sus expresiones. Muchas gracias, Álvaro, por esas aclaraciones. Gracias, Álvaro. ¿Tenemos tiempo? Ya se ha cumplido el tiempo. Bueno, entonces le pedimos a Abel que por favor nos haga la oración de cierre. Y nuevamente muchísimas gracias por tu participación y por aceptar esta invitación.